Hola a todos, hoy es 20 de diciembre del año 2023. Estoy grabando este video desde Buenos Aires y es en respuesta a una inquietud de un suscriptor que pregunta acerca de cuál es el significado de este versículo que voy a leer ahora, que está en 1 Corintios 7, versículo 20. Y dice así, esto lo escribe Pablo: cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Pareciera ser que esta declaración de Pablo indicaría para algunos que hay un permiso a quedarse cuando uno viene al Señor en la situación en la que viene al Señor. Alguno diría, bueno, yo vengo del mundo y yo vengo de una relación homosexual, me tengo que quedar en ella. Otro diría, yo estoy casado con la mujer de otro hombre que está vivo, es decir, estoy en adulterio, pero ahora Pablo me está diciendo cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Esta interpretación no tiene ninguna lógica en el contexto del capítulo de 1 Corintios 7, donde Pablo está haciendo un llamado particular, y tomar este versículo con esa interpretación es realmente no solo sacarlo del pasaje, sino sacarlo de todo el contexto de la Escritura. Claramente el evangelio que Cristo predicaba no era un evangelio sin costo. El propio Jesús hizo un llamado a el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama mujer, hijo o hija más que a mí no es digno de mí. De ninguna manera Jesús está priorizando las situaciones particulares de cada uno por sobre el reino de Dios. El reino de Dios implica un costo y muchas veces ese costo es altísimo. Implica dejar profesiones muchas veces. Al joven rico le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A la mujer del pozo, a la mujer samaritana, le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y si quieren en algún momento podemos hacer un video sobre esto, porque también se distorsiona el entendimiento de lo que Jesús está diciendo. Claramente siempre eliminando el contexto, eliminando el resto de los pasajes y llevando principalmente el pasaje a decir lo que queremos que diga, ¿no? Lamentablemente. Vayamos al contexto que Pablo está hablando en este capítulo. Estamos leyendo 1 Corintios capítulo 7. Por ejemplo, el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, solteros. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. En el 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, es decir, soltero. Versículo 20, que es el que estamos tratando, dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. El 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Si estás casado, el versículo 27 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. El versículo, vamos al 21, dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es porque el tiempo apremia. Pablo está queriendo que el que se entrega al Señor no se enrede en los negocios de la vida. Él dice en el pasaje, en el contexto, está diciendo que el casado está para agradar a su esposa, la casada está para agradar a su marido. Entonces, si uno se casa, va a tener que abrazar todo lo que tiene que ver con sostener un hogar, con cuidar a la esposa, con criar hijos, y esas cosas en el contexto social en el que vivía la iglesia de aquel momento, esos elementos iban a limitar muchísimo la manera en que la obra se iba a hacer. Un soltero puede viajar a lugares, puede no importarle demasiado qué va a comer, puede dormir en cualquier lado,
puede andar itinerando de una ciudad a la otra, como lo hacía Pablo, y no tiene que estar cuidando de su esposa. Este es el contexto del pasaje. De ninguna manera, entonces, esta declaración que acabamos de leer cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede, puede tomarse como que, por ejemplo, un narcotraficante debería seguir dedicándose al narcotráfico porque así vino al Señor, o una persona adúltera debería seguir en adulterio, o una persona que está cometiendo pecado de homosexualismo siga en ese pecado. De ninguna manera se debe tomar así, es por razones obvias. Nunca la Escritura puede contradecirse y de ninguna manera estos pecados están admitidos como posibles en la iglesia de Dios. Acá se refiere a si alguien es soltero o casado, si es una persona libre o es un esclavo. El que es libre, que no trate de conseguir un amo porque va a quedar anclado, por decirlo así, con ese amo y no va a poder moverse. Por otro lado, si estás soltero, lo dice muchas veces en el pasaje, traten de no casarse, aunque si no tienen don de contención, que se casen. Entonces, ese es el contexto. De ninguna manera puede estar admitiendo que una persona que vive en una situación de inmoralidad sexual continúe con esa inmoralidad sexual. Fíjense, por ejemplo, en el mismo capítulo 7, en el versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Obviamente, dice, estás casado, no procures separarte. Y si se separa, versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, en el caso de que alguien se separa, no puede volver a casarse. Claramente está enfatizando la indisolubilidad del matrimonio, el mismísimo Pablo en el mismísimo pasaje, y pensar que él está admitiendo que este principio se rompa cuando alguien viene del mundo y permanecer en esa situación es algo que no está en el pasaje. Claramente lo que Pablo está diciendo es no busquen complicarse la vida, traten de mantenerse de la manera más sencilla posible y traten de, si están solteros, no casarse. Y si son libres, no busquen esclavizarse de un amo terrenal. Pablo es un ejemplo de esto, a cada rato dice, yo quisiera que fueran como yo. Es decir, que pudieran tener la libertad que yo tengo, que no tuvieran el apremio que van a tener si se casan, donde van a tener que ocuparse de las cosas de este mundo, para agradar a la esposa, para sustentar el hogar. Entonces, es bastante claro, si venís al Señor soltero, trata de quedarte soltero. Si venís al Señor libre, trata de quedarte libre. Ese es el mensaje. Preservemos toda nuestra vida para servir al Señor, por el apremio, porque los días son difíciles, por la persecución. Este es el punto. Llevarlo a otro terreno, donde justamente se va a contradecir en ese terreno con el resto del pasaje y con el resto de la Escritura, entonces estamos cometiendo un error muy serio, en todo sentido. Entonces terminamos aquí, nos parece respondida la pregunta. Si queda alguna duda, por favor lo comentan en el chat, cada tanto leemos y oportunamente buscaremos de dar la respuesta como lo hemos hecho con este video. Muchísimas gracias.